Este video se trata de Rusia, la Europa olvidada. Rusia es un enigma. Un coloso que se extiende entre Europa y Asia, con un pie en cada continente. Pero, ¿dónde pertenece realmente? Durante siglos, los zares buscaron ser aceptados por las cortes europeas, la URSS desafió al Occidente, y hoy Putin juega un ajedrez geopolítico entre dos mundos. San Petersburgo, con sus palacios barrocos, podría rivalizar con París o Viena, mientras Siberia se pierde en la inmensidad asiática. Rusia habla en cirílico, reza con cúpulas doradas y sueña con su propio destino. ¿Es este el último imperio europeo? ¿O una civilización única, atrapada entre identidades? En este video, exploraremos por qué Europa a menudo olvida a Rusia, pese a compartir siglos de historia, guerra y cultura. Desde los zares que admiraban a Voltaire hasta el muro invisible de la Guerra Fría, descubriremos cómo Rusia desafía las definiciones. ¿Está condenada a ser la otra Europa? O, como dijo Dostoyevsky, Rusia no es solo un país, es una idea. Y aún no sabemos qué significa. Empecemos. ¿Es Rusia realmente europea? La respuesta es sí. Y no. Para entender esta paradoja, hay que remontarse a los orígenes. En el siglo IX, los vikingos fundaron la Rus de Kiev, el primer estado eslavo, que abrazó el cristianismo ortodoxo de Bizancio. No de Roma. Así, mientras Europa construía catedrales góticas, Rusia levantaba cúpulas en forma de cebolla, doradas como el sol de las estepas. Pedro el Grande, el zar revolucionario, lo entendió. En el siglo XVIII, dragó pantanos para construir San Petersburgo, su ventana a Europa. Trajo arquitectos italianos, científicos alemanes y modas francesas. Pero tras los muros del Hermitage, la dusha rusa, el alma rusa, seguía latiendo, melancólica, desconfiada, enamorada de su propia excepcionalidad. Aquí yace la contradicción. Rusia imitó a Europa, pero nunca se dejó dominar por ella. Catalina la Grande, alemana de nacimiento, expandió el imperio hacia el sur y este, mientras escribía cartas a Voltaire. Los aristócratas hablaban francés. Pero aplastaban revueltas campesinas con mano de hierro. Y luego llegó 1917. La revolución bolchevique gritó al mundo: nosotros no somos vuestro occidente decadente. La URSS creó su propio universo, desde el constructivismo artístico hasta los Sputniks en el espacio. Europa los temió, los admiró y, al final, los excluyó. Hoy, el Kremlin sigue bailando este vals incómodo, usa gasoductos como armas geopolíticas, pero las élites educadas en Londres. Sus escritores, Dostoyevsky, Tolstoy, son pilares de la literatura universal, pero su política parece un thriller distópico. Rusia es el espejo roto de Europa, refleja sus miedos, sus ambiciones y sus fracasos. Quizás por eso duele mirarlo. A principios del siglo XVIII, Pedro el Grande, un coloso de 2 metros de altura, viajó disfrazado por Holanda y Venecia. Quería aprender construcción naval, anatomía y guerra. Pero sobre todo, quería arrastrar a Rusia a la modernidad europea, aunque fuera a golpe de decreto. 1703, funda San Petersburgo en un pantano infestado de mosquitos. Aquí habrá palacios como los de Versalles, ordenó. Y así fue. Arquitectos italianos diseñaron el Winter Palace, mientras miles de siervos morían en las obras. Rusia tendría su capital europea. Pero construida con sangre y barro. Catalina la Grande, una princesa alemana que derrocó a su propio marido, encarnó la paradoja rusa, ilustrada y despótica. Correspondeí con Voltaire, compró arte europeo, el Hermitage nació como su colección privada. Pero también aplastó rebeliones y repartió Polonia en trozos, el baile de máscaras de la nobleza. Los aristócratas rusos del siglo XIX hablaban francés mejor que ruso, leían a Diderot y vestían a la última moda parisina. Pero en sus tierras, millones de siervos vivían como esclavos. Pushkin, el poeta nacional, era bisnieto de un príncipe africano llevado a Rusia como exoticismo cortesano. La expansión, un imperio que nunca se saciaba. Hacia el oeste, Pedro derrotó a Suecia y arrebató el Báltico. Hacia el sur, Catalina conquistó Crimea y soñó con Constantinopla. Hacia el este, los cosacos cruzaron Siberia hasta Alaska. Los zares copiaron a Europa. Pero crearon un monstruo único. Cuando Napoleón invadió en 1812, Rusia lo venció quemando Moscú. Europa los admiró. Pero siguió viéndolos como bárbaros. En 1945, Rusia había salvado a Europa del nazismo. Pero Europa pronto la declararía su nuevo enemigo. La Segunda Guerra Mundial terminó con la URSS como superpotencia, sus tanques en Berlín y su prestigio en su punto más alto.
Pero en lugar de abrazos, llegó el telón de acero, una frontera ideológica que dividió al continente entre el mundo libre y el comunista. 1945-1953, Stalin, el paria de Europa. Conferencias de Yalta y Potsdam, Occidente y la URSS se reparten Europa como un pastel envenenado. Golpes maestros soviéticos. 1948, golpe en Checoslovaquia. 1949, bloqueo de Berlín, y el puente aéreo occidental. 1956, tanques en Budapest. La OTAN, 1949, versus el Pacto de Varsovia. 1955, Europa se militariza, y Rusia queda aislada en su propio bloque. La carrera espacial, 1957-1969, el Sputnik y Gagarin humillan a Estados Unidos, pero la URSS nunca logra igualar el sueño americano. 1962, la crisis de los misiles en Cuba, el mundo al borde de la guerra nuclear. Kennedy y Khrushchev negocian. Sin consultar a Europa. 1970 segundos, la detente acuerdo SALT, pero la KGB sigue infiltrando gobiernos occidentales. 1985-1991, Gorbachev y el colapso del muro invisible. Perestroika y Glasnost, la URSS intenta reformarse. Pero se desmorona. 1989, la caída del muro de Berlín simbólicamente, Europa se reunifica sin Rusia. 1991, golpe de estado en Moscú, Yeltsin se sube a un tanque, la URSS se disuelve. Ironía final, Rusia perdió su imperio, pero Europa nunca la aceptó del todo. 1953-1985, la era de los misiles y la paranoia. La OTAN se expandió hacia el este, Polonia, países bálticos, y Putin lo vio como una traición histórica. Putin no inventó la dualidad rusa, pero la llevó al extremo. Hoy, Rusia es un país atrapado en su propia contradicción, integración europea o imperio euroasiático, la encrucijada identitaria, Europa en las calles, Eurasia en el Kremlin. Moscú y San Petersburgo son ciudades con Starbucks, arte callejero y una clase media que viaja a Europa. Pero el discurso oficial habla de valores tradicionales, la Ruski Mir, mundo ruso, y el rechazo al decadente liberalismo occidental. Dato clave, el 60% del territorio ruso está en Asia. Pero el 80% de su población vive en la parte europea. Economía, petroestado o potencia tecnológica, dependencia energética, Europa compraba el 40% de su gas a Rusia. Hasta la guerra en Ucrania, sanciones y aislamiento, el PIB ruso cayó un 2.1% en 2023, pero China e India compensan parcialmente. Geopolítica, el giro eurasiático, la Unión Económica Euroasiática, con Bielorrusia, Kazajistán, etc., un intento de revivir la URSS. En versión capitalista, China como socio preferente, el gasoducto Power of Siberia y la alianza tecnológica para evitar sanciones. ¿Adiós a Europa? Desde 2014, anexión de Crimea, la UE ya no ve a Rusia como socio, sino como amenaza. Paradoja, Moscú tiene más multimillonarios que París. Pero el 20% de la población vive en la pobreza. La batalla cultural, Putin versus la inteligencia liberal. Censura, medios independientes cerrados. 2. Medusa. Fuga de cerebros, 500.000 rusos emigraron desde 2022, programadores, científicos, pero el costo es claro, aislamiento internacional, economía estancada y una juventud dividida entre el exilio y la resignación. Nacionalismo ortodoxo, la Iglesia rusa justifica la guerra como lucha contra el satanismo gay. Rusia ya no elige entre Europa y Eurasia. Las quiere a ambas, en sus propios términos. Pero el costo es claro, aislamiento internacional, economía estancada y una juventud dividida entre el exilio y la resignación. Rusia nunca ha sido un país fácil de definir. Y quizás nunca lo sea. Durante siglos, los zares, los revolucionarios y los tecnócratas del Kremlin han intentado responder la misma pregunta: ¿Rusia es Europa? La historia nos muestra que, cada vez que trató de acercarse, terminó rechazada. O rechazando. Pedro el Grande abrió la ventana a Europa, pero los siervos siguieron encadenados. La URSS quiso enterrar al capitalismo. Y terminó enterrada por él. Putin prometió grandeza, pero condenó a su pueblo al aislamiento. Hoy, mientras Europa se une bajo la UE y la OTAN, Rusia se aferra a su mundo ruso, una mezcla de nostalgia imperial, orgullo herido y petróleo. ¿Es este su destino final? 3 caminos posibles. Teclas reconciliación imposible. Si Europa sigue expandiéndose hacia el este y Rusia insiste en su expansionismo, el conflicto será eterno. Teclas colapso y reinvención. Como en 1991, una nueva crisis podría romper a Rusia.
o forzarla a democratizarse. Teclas el modelo turco, ni Europa ni Asia, sino un actor independiente que juega en ambos bandos. Rusia es el espejo roto de Europa, refleja su miedo a lo desconocido, su fascinación por el autoritarismo y su incapacidad para entender al otro. La pregunta queda abierta, ¿volverá Rusia a Europa? O, como el oso que adorna su escudo, ¿estará siempre condenada a vagar entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno? Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.